El título de este video es la evaluación multiescalar de la contaminación por metales pesados en el polvo urbano de Murcia, España. Multiescalar porque vamos a hacer una evaluación de la ciudad, de las zonas y de los sitios más contaminados. Muy bien, entonces les voy a mostrar unas imágenes. Primero voy a hablar en la introducción de estas nuevas ciencias que se están generando debido a que en los últimos años la población del mundo rural se está moviendo a las ciudades. Entonces, cada vez vamos a tener espacios rurales despoblados y grandes ciudades pobladas, tipo Tokio, Ciudad de México, Nueva York, sí, viviendo hacinados en espacios pequeños. Bien, esto ha ocasionado que surjan nuevas ciencias, algunas no tan nuevas como la geografía urbana, que esta nació por ahí de los 50, pero sí recientemente la edafología urbana, comenzando por ahí de los 90, y la ecología urbana, que aquí los ecólogos se tardaron más en llegar a ella, ¿no? En la primera década del 2000. Entonces, nuevas ciencias porque tenemos nuevos ecosistemas. Y estas ciudades, pues no son iguales, las tenemos muy pobladas, las megaciudades, tenemos ciudades no tan pobladas, más turísticas, más de descanso, más industriales, en zonas mineras como nuestro país. Y esta gran diversidad de ecosistemas urbanos también se nota en las diferentes atmósferas, hidrosferas, litosferas, biosferas y edafósferas en estos nuevos ambientes urbanos. Tal vez es exagerado hablar de la polvosfera porque se está estudiando en los últimos años en todo el mundo, justo por esta situación que acabo de mencionar. Pero lo que sería la polvosfera o el estudio del polvo urbano se hace complejo porque una parte proviene de los ecosistemas naturales y otra parte también muy importante viene del ambiente industrial, urbano, que tiene nuevos materiales o materiales diferentes a los naturales, ¿no? Entonces, esto hace que en las ciudades, en las diversas ciudades, tengamos nuevos contaminantes emergentes. También tenemos diferentes interiores más urbanizados, y exteriores más urbanizados, exteriores pues más verdes y algunos de plano mucho más naturales. O sea, las áreas verdes, los parques. Eh, y también tenemos diferentes tipos de interiores, diferentes tipos de casas, las modernas, antiguas y medianas, y unas más desgastadas, otras más nuevas, diferentes materiales, diferentes componentes. Bien, bueno, por otro lado, pues toda esta gente hacinada en las ciudades genera problemas de contaminación. Y miren, aquí es interesante hablar un poquito de la historia, aunque no se puede mucho porque este es un video, pero antes tímidamente decíamos o podíamos escuchar voces que dijeran que la contaminación tenía que ver con las muertes. Dicen como que podría ser, como que es malo para la salud, pero no, ya ahora recientemente la Organización Mundial de la Salud año con año nos viene diciendo los millones de muertes que en todo el planeta, muertes prematuras relacionadas con la contaminación ambiental. De 6, 7 y ahora 8 millones en el 2024. 9 de cada 10 personas en el mundo tienen problemas de salud por la contaminación. Eh, es grave, muy, muy grave. También la medicina, hay nuevas cosas en la medicina, nuevos conceptos y nuevas formas de sanar y de estudiar
la relación salud-enfermedad. El concepto del exposoma es muy interesante porque nos dice que solo el 10% de las muertes prematuras se generan por problemas genéticos. Solo el 10%. El 90% tiene que ver con factores externos, tanto personales como generales. Personales ligados a los hábitos, al mal dormir, a trabajos tóxicos, donde hay ambientes tóxicos, a una buena o mala dieta, una buena o mala actividad física y estos hábitos y uso de cosas, ¿no? Pero también bueno, esto es el sitio, todo lo relacionado al individuo, pero también la zona donde vive el individuo afecta. El ruido, el clima, la luz, los espacios verdes, la falta de espacios verdes, el intenso tráfico vehicular, un entorno muy urbano, sin parques, sin áreas verdes, eso va a menguar la salud. Entonces, el exposoma se refiere a la suma total de exposiciones ambientales a las que una persona está expuesta a lo largo de su vida, desde la concepción hasta la muerte. Y bueno, están bien identificados las personas más vulnerables, hasta los bebés y hasta los 2 años son muy, muy vulnerables, pero hasta los 7 años conservan buena parte de su vulnerabilidad. Y claro, los adultos mayores también son estas personas, estos niños, estos bebés y estas personas mayores las que están más expuestas a muertes o más vulnerables a las muertes prematuras. Bien, luego, el polvo urbano. Bueno, el polvo urbano lo podemos ingerir cuando comemos en la calle. Podemos entrar en contacto dérmico cuando andamos en la calle, o más los niños que juegan a ras de piso, pues se exponen mucho al polvo y a la piel. Y también en las atmósferas contaminadas, pues lo podemos inhalar. Entonces, estos gases, este polvo derivado de la infraestructura que se desgasta, que se convierte en polvo, más la que viene de la combustión, nos forman este tipo de polvo. Polvo natural, como estas partículas que tenemos aquí, pero también partículas de polvo antropizadas. Esta es una esfera que viene de contaminación y esta es una partícula que viene de fricción, probablemente de los discos de los frenos de los automóviles. Son grandes, tienen tamaño de limo, 50 gramos. Algunas son más pequeñas, 50 gramos, vean, hasta más de 50 gramos, pero también las tenemos pequeñitas, de menos de 10. Estas ya son respirables. Todas las menores de 10 micras pueden entrar por la nariz. Pero estas, si no se limpia la ciudad, si no se limpian las banquetas, estas se van a romper y entonces se van a intemperizar y se van a formar nanopartículas inhalables. Bien, entonces, tanto metales pesados como partículas magnéticas son omnipresentes y tan omnipresentes que se están encontrando en los cerebros de los jóvenes que viven en las ciudades. Entonces, el movimiento magnético en el cerebro por las partículas, más la toxicidad de los metales pesados, ocasionan significativas anomalías cognitivas, olfativas, auditivas de la marcha y del equilibrio. Bastaría revisar los trabajos de la doctora Calderón, donde hace énfasis en los daños de la contaminación a los jóvenes de las ciudades. Bien. Esta es la tabla periódica de los elementos, donde he señalado con un rojo oscuro los elementos muy tóxicos, conocidos, cancerígenos como el vanadio o como el cobalto, la plata, el cadmio, mercurio, talio, plomo y otros que tenemos por allá. Y los elementos tóxicos en rojo, más los elementos tóxicos emergentes,
como el bario, el estroncio, el itrio, el manganeso, el hierro, el bromo, y me dirán, pero si el manganeso es nutrimento y el hierro también, pues sí, para las plantas, pero nosotros esto en el cerebro no nos viene nada bien. Y el manganeso, pues ahora está en los detonantes, le cambiamos los detonantes a la gasolina, el plomo por el manganeso, y ahora hay locura mangánica, así se llama la enfermedad, en la gente que vive en las ciudades. Entonces, he señalado los tóxicos emergentes aquí porque luego no los vemos y también son muy peligrosos. Bien, pues la ciudad de Murcia la tenemos al sureste de España. Aquí tenemos España, aquí el mar Mediterráneo y aquí está Murcia. Y en el casco de la ciudad tomamos 120 y tantas muestras homogéneamente distribuidas con la idea de que íbamos a hacer algunos mapas. A veces no es posible tomarlas como uno quiere, o a veces hay tanto polvo que le llama a uno la atención ir a tomarlo, pero están suficientemente bien distribuidas. Ese polvo se secó, se tamizó y lo analizamos los totales mediante una digestión y después con ICP plasma medimos las propiedades magnéticas del polvo urbano y analizamos las partículas, los tamaños, las grandotas, las pequeñas y las propiedades magnéticas. Hicimos una evaluación por ciudad, por zonas y por sitios. Bien, entonces, para evaluar la ciudad utilizamos dos niveles de fondo. Uno local, el primer decil de cada elemento, y uno global, el promedio mundial en suelos. ¿Por qué usar dos niveles de fondo? Bueno, el primer decil es un nivel de fondo estadístico porque la ciudad es antigua, la ciudad está ya contaminada, tiene cierto grado de contaminación, leve, pero lo tiene acumulado a lo largo de muchos años y por eso hemos decidido utilizar el decil 1. También porque no hay polvo natural, suelo natural. Los suelos también son muy manejados. Los suelos urbanos sabemos que de naturales no tienen nada. Alrededor de la ciudad, pues sí hay suelos, pero tampoco están limpiecitos como para decir aquí tenemos el suelo representativo de la ciudad. Eso no existe. Por eso estamos tomando el decil 1, que es un nivel conservador para el análisis de la contaminación. Por otro lado, sí nos gusta comparar con un nivel de fondo global porque encontramos elementos como por ejemplo aquí el bismuto. Si no usamos este nivel de fondo global, no lo hubiéramos identificado como un elemento peligroso. Aquí lo tenemos, entonces hay contaminación moderada, sí, pero es bueno saber que estas concentraciones son altas considerando el promedio global de suelos, ¿no? Entonces, cuidado con estos elementos. Por ahí tenemos otros dos, el plomo que está entre contaminación moderada y considerable, el antimonio que sí es considerable, pero cuando lo comparamos con el nivel de fondo global, ambos elementos tienen una alta contaminación. Entonces, pues cuidado. Aquí el zinc también está entre moderado y considerable y con el nivel global está entre considerable y alta contaminación. Bien. Entonces, bueno, podemos decir entonces con base en el decil 1 que la ciudad tiene una contaminación moderada de la mayoría de los elementos y que salvo el arsénico, el cobre, el plomo, el antimonio y un poco de selenio y un poco de zinc están en contaminación considerable. Bien. Cuando esto lo llevamos a los mapas, podemos identificar esos sitios más contaminados. Bien, aquí como el bismuto se nos fue a muy alta contaminación, entonces aquí aparece
muy bien representado como el que es el elemento clave al que hay que tener, al que hay que atender. Por otro lado, acá como como usamos el decilvo 1, el bismuto disminuye mucho y el que se va para arriba es el arsénico, el cadmio y el níquel. Entonces, por eso tenemos dos historias dependiendo del nivel de fondo que seleccionemos. Pero les digo, esto es muy útil porque si no, hay elementos que pasarían desapercibidos y que los tenemos en altas concentraciones en la ciudad. Bien, luego hacemos una evaluación del riesgo a la salud, esto considerando las tres rutas de ingesta del polvo, por dérmico, oral e inhalable. Entonces, esta es una metodología de la EPA ya muy de la Agencia Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica, muy usada en el mundo. Entonces no hicimos más que aplicar las fórmulas con las concentraciones de los elementos en el polvo urbano. Encontramos que para los adultos, pues prácticamente la ciudad no hay riesgo a la salud por ningún elemento, con dos excepciones, por aquí un sitio con cobre y otro sitio con plomo, muy cercano al índice de riesgo a la salud. Entonces, para los adultos podemos decir que pues no hay problema. Pero cuando lo hacemos para los niños, aquí sí ya tenemos un poco de problema con bueno, son obviamente la mayor cantidad, la mayor concentración, digamos, los sitios más contaminados se encuentran aquí, pero tenemos algunos sitios aislados ya con un riesgo a la salud por arsénico, por plomo, muy poquitos por antimonio y muy poquitos por cromo. Y por acá un caso de níquel. Pero tenemos muy cerca, sí, muchos casos de arsénico, de plomo, de antimonio, de cromo, que habría que tener cuidado con esos sitios, extremar la limpieza, sobre todo si hay niños en esos sitios. Entonces, bueno, fíjense, eso es muy interesante, esta forma de evaluar el riesgo a la salud, pero elemento por elemento. Cuando juntamos todos los elementos y hacemos la sumatoria, entonces queda más claro cuáles son los sitios en los que debemos de ir a limpiar inmediatamente. Los sitios de acción inmediata son aquí el 78, vean, aquí el color creo que es cromo o níquel y cromo por aquí. Luego por acá el 61, el 82, el 23, el 14, el 9, el 38, son sitios que habría que limpiar a la de ya, porque el riesgo a la salud de los niños es grande, ¿no? Considerando la sumatoria. Bien, luego estudiamos las partículas grandes. Aquí estamos viendo el cuarzo, el cuarzo, el carbonato de calcio y el hierro, algunos alambritos, algunas bolitas de hierro que tenemos por ahí. Y son las partículas grandes de 500 micras, de 1 milímetro. Estas partículas no las vamos a respirar. De hecho, esas las tamizamos, esas no van al análisis químico. Pero luego acá tenemos la del tamaño de los limos. Esto sí fue lo que llevamos al análisis químico. Y son las partículas pequeñas. Y las partículas naturales las tenemos de este lado, principalmente naturales, y las partículas antrópicas, principalmente del lado derecho. Aquí vamos a tener mezclas de magnetita, hematita, también va a haber carbonato de calcio, magnetita, hematita, vamos a tener varita también, silicatos, magnetita, hematita, hierro, probablemente de fricción estos, miren aquí 20 micras, a estas las respiramos cuando tienen 10.
Pero también aquí hay algo interesante. Miren cómo estas de magnetita y hematita se intemperizan. Aquí está lo que les decía. Esta es la prueba de que estas bolitas duran mucho tiempo en comparación con estas de varita y con estas de silicato, de silicatos, y estas otras de carbonato de calcio. Entonces estas quedan se intemperizan rápido. Y acá tenemos las partículas pues naturales, donde también hay un poco de magnetita, hematita, biotita, varita, carbono, carbonato de calcio, en fin. Bien. Bueno, hicimos una correlación también, medimos la magnetización remanente isotermal de saturación, una de las propiedades magnéticas para identificar los minerales ferrimagnéticos, y vemos que hay correlación con el bismuto, con el cadmio, cobalto, cromo, cobre, manganeso, molibdeno, níquel un poco, antimonio un poco y selenio un poco. Bien. Y bueno, hicimos el mapa. Bueno, las correlaciones para los otros elementos no salen muy buenas, por eso no hicimos mapas. Pero con la magnetización remanente isotermal de saturación, sí pudimos hacer una interpolación. Por eso hicimos este mapa con 5 clases, desde muy baja, baja, media, alta y muy alta magnetización. Entonces, este mapa es interesante porque nos muestra una distribución radial, cómo va disminuyendo del centro hacia el oriente y hacia el occidente, y se conserva en dirección norte, centro y sur. Bien, cuando al mapa de la magnetización remanente isotermal de saturación le ponemos los puntos que tienen un pli, una carga contaminante mayor de 3, tenemos esta distribución espacial. Pero cuando le ponemos solo aquellos sitios que tienen una carga contaminante mayor a 4, entonces fíjense cómo se nos quedan. La mayoría de los puntos están en la zona alta y muy alta. Entonces esto se debe a la relación entre la magnetización remanente isotermal de saturación y los metales pesados. Ahora, aquí pusimos todos, no solamente los que tienen correlación matemática con la CIRN. Bien, para saber cómo está la ciudad, pues necesitamos compararla con otras. Aquí tenemos dos ciudades muy grandes, digamos, megaciudades, Ciudad de México y Madrid, que es la ciudad más grande de España, para compararla con Murcia. Madrid sí está más contaminada por plomo que Murcia, pero bueno, este otro, el níquel, anda más o menos igual. Y bueno, en Madrid no se midió ni vanadio ni antimonio. Cuando comparamos Murcia con una ciudad industrial como Avilés, pues el plomo en Avilés es 2, 3, casi 3 veces más que en Murcia. Entonces podemos decir que pues, está menos contaminada. Cuando la comparamos con la Ciudad de México, sí, bueno, fíjense, aquí es interesante porque Murcia es una ciudad pequeña, pero comparada con Ciudad de México, pues es chiquitita, acá hay 20 y tantos millones de personas y acá no se llega a tanto. Pero la contaminación por plomo no es muy diferente, no es igual, pero tampoco es diferente, ¿no? Bueno, es estadísticamente igual, digamos. Y, nada más que acá no tomamos bueno, este es vanadio, y sí tenemos más vanadio en México por nuestra gasolina. Eh, no medimos el antimonio en Ciudad de México y el níquel, pues un poquito mayor. Entonces, bueno, sí, hay una contaminación moderada en España, no es tan grande como en Madrid, ni como Áviles, ni tan grande como en Monterrey, ni Ciudad de México. Pero sí está muy cercana a Ciudad de México, entonces, eh, cuidado con eso, digamos, ¿no? Bien, por último, bueno, pues aquí he puesto aquí solo 4 conclusiones, tenemos muchas cosas más que decir.
pero digamos que haciendo un resumen, pues el polvo urbano está moderadamente contaminado con estos elementos: bismuto, cadmio, cromo, molibdeno, níquel, selenio, estroncio y zinc. Y en algunas zonas de la ciudad tenemos concentraciones importantes de arsénico, plomo y antimonio. Algo muy importante es que el bismuto, el selenio, el estroncio, el arsénico y el antimonio pueden ser considerados como contaminantes emergentes. Pocos estudios en el polvo urbano ponen atención en estos elementos. Esto yo creo que es una de las luces altas de este trabajo. Encontramos que en Murcia los niños se están expuestos a los valores más altos del índice de peligro. Identificamos los sitios críticos que requieren atención inmediata. Recomendamos al gobierno local que continúe con las labores de limpieza diaria. Esa es una excelente práctica que no se debe dejar atrás, especialmente en zonas públicas con mucho tráfico vehicular, ya que las partículas magnéticas pueden descomponerse fácilmente en nanopartículas inhalables. Y bueno, un análisis multiescalar hace posible una evaluación de la ciudad, de las zonas y de los sitios de mayor contaminación. Entonces, cuando los problemas de contaminación tienen una mirada geográfica, tenemos una mejor película de lo que sucede en la ciudad. Bueno, muchas gracias y eso es todo en este caso.